Sí, pues vamos a explicar con pera y manzana el anuncio de anoche. Ustedes ya lo han ido desglosando un poco, pero creo que es importante porque todavía hay muchas dudas de la gente. Me toca, no me toca, qué pasa en mi caso, puedo sacar, no puedo sacar. Y vamos a ir uno a uno entonces explicando esto con pera y manzana. Recordemos que este es un proyecto alternativo al proyecto que ya fue aprobado en el Congreso, y que el gobierno mantiene el impugnar esto en el Tribunal Constitucional y presenta este proyecto alternativo del tercer retiro. Cosa importante, cosas que siguen, cosas que cambian. Cosas que siguen son los montos. Los montos son más o menos similares en cuanto al retiro. Mínimo 1 millón de pesos, máximo 4,4 millones de pesos de acuerdo a el dinero que le quede a las personas. Eso yo diría que se mantiene igual. Cosas nuevas que entran acá es un bono de 200.000 pesos a los 3 millones de personas que se han quedado sin un peso en sus cuentas producto de los anteriores retiros. Tengo una pregunta en ese punto. ¿Podemos ir parando, Roberto? Vamos parando y yo pongo aquí alarma de conflicto. Eso. A Diana, alarma de... Alarma de conflicto. Alarma de conflicto, alarma de problema político. Que de hecho comenzó anoche en nuestro chat. No voy a decir que les pelearon por este mismo tema. Pero ahí... ¿A qué hora fue? Ahí hay preguntas, Estos 200.000 pesos, ¿por qué se van a la AFP y de ahí a las personas y no directamente a través de un depósito? Sí, eso es lo que yo diría que es una alarma de conflicto, porque efectivamente esta operación se va a hacer a través de las administradoras de fondos de pensiones, a través de la AFP. Son más o menos como 890 millones de dólares en total. Para entregarle 200.000 pesos a estos 3 millones de personas que se han quedado sin saldo. Y la operación, ha dicho el gobierno, va a ser a través de la AFP. Y cada vez que hay una operación que sea a través de la AFP, genera, por cierto, mucho ruido. Es entendible. La explicación técnica, Diana, que se nos ha dado, es que justamente las AFP son las que tienen toda la información de estas personas, que son los 3 millones de personas que se han quedado sin ahorro, en cuanto a si tienen una cuenta corriente, en qué banco, cuenta RUT, si lo quieren en otro tipo de depósito. Por lo tanto, permitir que fuera otro mecanismo, no pasando por la AFP, hubiera sido más engorroso. Esa es la explicación que ha dado el gobierno respecto de por qué pasan por las AFP y no, por ejemplo, haber depositado estos 200.000 pesos en la cuenta RUT de la persona. El problema es que no todas estas personas tienen cuenta RUT habilitada y por lo tanto esa es la explicación técnica. Pero Roberto, es cierto, yo pongo AFP, aquí alarma de conflicto en este elemento. La AFP se queda con una colita, dicho en buen chileno, por esa plata que tiene que repartir. Si alguien se queda con una colita, dice. Si la AFP se queda con una colita, con una comunicación, una comisión por entregar esta plata. Bueno, si las AFP son como el maestro pulpo, po. O sea, digámoslo, tapa el Oscar, o sea, yo entiendo la lógica que dice Roberto y lo comparto, que la creación de un mecanismo alternativo hubiese sido engorroso. Ahora el gobierno ya entró en un laberinto engorroso cuando decide mandar un proyecto desde cero. Habiendo un proyecto ya aprobado. Habiendo un proyecto, porque legislativamente ahí está Rodrigo Logan con nosotros, que yo quiero saber si efectivamente, y que tú nos expliques en forma didáctica, si el gobierno, para poder acortar los tiempos, podría haberle introducido las modificaciones positivas a la moción parlamentaria y haberse saltado toda esta vuelta. Perdona, podría haber participado larga de la discusión. No, pero ya en este minuto, a través de un veto aditivo, ¿no, Rodrigo? Perdón, solo para aclarar la pregunta que me hizo la Paulina. Yo no creo que quede con una colita la AFP porque esto va a estar bajo el escrutinio de todo el mundo, del gobierno. Además son platas justas, por lo tanto son dineros que pasan a la AFP y la AFP tiene que pasarlo de inmediato, lo más rápido posible. Me preguntan si puede capitalizar. Esta es una discusión que teníamos acá en el equipo. La ley establece que tiene que haber hay un cortafuego, una muralla gigante entre los ahorros previsionales y los dineros de los dueños de la AFP. Por lo tanto, yo creo que no. Yo creo que eso es pecar de celo respecto de la lógica, por ejemplo, duda que uno puede tener respecto de el rol que tiene el administrador de fondos de pensiones. Pero acá simplemente se le pasan 10 pesos a la AFP y esos 10 pesos la AFP tiene que repartirlo, esos 10 pesos, y vamos a estar todos ahí pendientes de que eso así ocurra. Diana. Pregunta corta para seguir con otro punto, pero para que no se vaya, porque es en este punto. Esos 200.000 pesos que van a ir a cada cuenta, ¿van a ser traspasados al tiro
al cotizante o la AFP los va a tener un ratito ahí para...? De inmediato. A ver, ya. un punto importante ahí, el ministro Osa esta mañana dijo que hoy día el proyecto entra con suma urgencia al Congreso. Están viendo si entra al Senado o a la Cámara de Diputados, pero si es con suma urgencia, este proyecto debiera estar despachado este viernes. No sabemos si eso va a ocurrir, porque hay varios puntos que la oposición tiene dudas, pero esto deberá ser despachado el viernes. Si es despachado el viernes, tendría que ser promulgado el viernes o el sábado, por lo tanto, el lunes ya estos dineros debieran estar a disposición de las personas y con la mayor rapidez posible, sobre todo esos 200.000 pesos, porque yo creo que si hay alguien que tiene urgencia, son sobre todo estos 3 millones de personas que están sin dinero porque son justamente las que tienen menos recursos. Ahí, por ejemplo, tú puedes llegar con dinero a los barrios donde se están haciendo ollas comunes. Yo creo que ahí puedes llegar con dinero a los barrios donde se están haciendo ollas comunes. Tal como estaba el proyecto anterior, no se llegaba a estos 3 millones de personas, que es lo que habíamos conversado anteriormente. En lo formal, a ver, digamos las cosas como son. Voy a poner la patillita de la verdad. Aquí hay una reforma previsional encubierta. O sea, cuando uno mira el proyecto y lo estudia, en realidad, aparte de solucionar, y que está súper bien, digamos, que se haga cargo del desafío financiero que significa... José, expliquemos por qué podría haber... Yo lo pongo acá y pero te dejo... No, te lo pregunto a ti, que eres porque, sí, porque tú tienes razón. Ese alarma de nuevo, alarma Diana de conflicto. Alarma de conflicto, porque... Alarma de conflicto. Aquí también va a haber un conflicto y es bueno el punto que establece José y yo voy a explicar y después José puede hacer su interpretación política de esto. El proyecto contempla una devolución de los dineros, un reintegro de los recursos ya obtenidos a través de un mecanismo que yo creo que va a ser polémico. Y por eso José Antonio Neme dice que aquí puede haber una, yo diría, cuchufleta en torno a meter una reforma previsional encubierta. Maquillada, pues. El gobierno establece que la devolución de los recursos va a ser a través de una cotización adicional. Recordemos que nosotros cotizamos 10% de nuestros ingresos, de un 1% a cargo del empleador, o sea, la empresa donde yo trabajo, ¿no es cierto? Va a tener que poner un 1% y un 1% del Estado. Aquí dos cosas, aquí va a haber dos conflictos. Uno es lo que plantea José Antonio Neme y otro con el empleador, porque el empleador aquí, ¿qué es el empleador? Puede ser grande empresa, nosotros aquí trabajamos en una grande empresa como es Mega, pero también puede ser una mediana, pequeña o microempresa. Y ya las pymes, ojo, han puesto el grito en el cielo en el sentido que ellas ya están en una situación súper compleja, con suerte pueden pagar los sueldos y ahora si le agregan un 1% va a ser súper complejo. Robert. Mira tú un restaurante, una pequeña empresa de las que han sido más afectadas. Por eso es Diana. Tengo otro tema con el reintegro, que se lo preguntábamos a Felipe Alessandri. Ese reintegro, tengo entendido, corrígeme si estoy mal, Dale. es para todas las personas, Sí. hayan retirado su 10% o no. Sí. Por lo tanto, a mí o una persona de un sueldo alto le puede llegar ese reintegro desde el Estado igual. Sí, pero tiene un tope, ¿ah? Tiene un tope de 0,3 UF para que no ocurra eso de que los que ganan más reciban más reintegro de los que ganan menos. Es un tope de 0,3 UF, pero es un punto. Una sola vez. Pero igual está recibiendo un reintegro por algo que no retiró, po. Sí, Claro. sí, pero también, Rodrigo, bajo esa misma lógica, hay personas que no tenían la necesidad de sacar estos dineros, Tal cual. la sacaron y también van a tener un reintegro. Ah, por ser. Hay gente que puso... Claro. Pero ojo entonces, aquí yo diría que hay dos alarmas de conflicto. Dos alarmas. Dos alarmas. Que suena la alarma. Una es con las pymes, que dicen que están muy complicadas, y aquí voy y te dejo el paso a ti, José Antonio, en el sentido que acá la oposición ve una reforma previsional encubierta, porque en la reforma previsional se estaba viendo que las cotizaciones adicionales fueran a un fondo colectivo y aquí el gobierno forzosamente, con quizás la legítima idea de que hay que devolver este dinero, porque los ahorros han sido muy diezmados y eso va a complicar las pensiones, pero aquí el elemento, el instrumento que se ocupa puede ser considerado como una reforma previsional encubierta. Roberto, Entonces, José Antonio, antes del análisis, ese 1% es, para que todo el mundo entienda, ese 2% finalmente, ¿es solo una vez o de no, por vida? permanente, de por vida, quedaría así el sistema. Y ahí, Pauli, Entonces, tenía el si segundo. se está hablando de un 6%, José, ya estamos
metiendo 2% y directamente a las personas, no un fondo solidario. ¿Cuál es la necesidad de maquillar la reforma previsional? Claro. O sea, me parece absurdo. Si en el fondo querían probar... O sea, a ver, ya a esta altura no estamos como para probar nada, digamos. O sea, una reforma previsional me parece que es lo urgente y lo que realmente va a solucionar el problema de fondo. El problema de las pensiones en Chile no tiene nada que ver con los retiros, en su génesis, digamos. Entonces, ¿por qué el gobierno empieza a probar y a utilizar este proyecto como una suerte de laboratorio? Pero no sé si los parlamentarios de gobierno lo consideran así. Vamos a conversar a esta hora con el diputado Coloma, que está ya en contacto con nosotros vía telemática. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por este contacto a esta hora. Hola, ¿cómo estás, Antonio? ¿Cómo están todos? Muy bien. A ver si se puede sumar a nuestra discusión. Aquí todos los puntos de vista son igualmente válidos y las perspectivas. Nosotros decíamos, o sea, yo veía ahí algo como los visos de una reforma previsional un poquito encubierta, entendiendo que hay un aumento del ahorro. No sé si usted lo ve de la misma manera o no, digamos. A ver, lo que yo veo aquí es un esfuerzo por parte del gobierno de poder ir restituyéndole a los trabajadores los fondos que sacaron durante la discusión del primero y segundo y ahora del tercer retiro. ¿Y por qué? Porque yo mismo escuchaba en este matinal hace semanas y meses atrás que no, y yo comparto, que no corresponde que esta crisis la paguen los trabajadores con los recursos de sus pensiones. Y para eso hay que empezar a devolverles la plata. Y esto no puede ser de un minuto a otro por la cantidad de recursos que son. Hay que entender que solo en el primer y segundo retiro se han sacado cerca de 34.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? A través de un mecanismo que sea tanto del empleador como del Estado para ir restituyendo estos fondos. Al final lo que nosotros queremos y lo que el gobierno planteó el día de ayer es que los trabajadores puedan recuperar esos recursos en sus cuentas para, tal como tú decías, no seguir dañando las pensiones que ya eran malas antes de los retiros. Hemos perdido tiempo además en la reforma de pensiones para poder mejorar las pensiones a futuro y ahora también tenemos que ser capaces de devolverle esa plata a las personas. Es bien impresentable que hayan perdido tiempo en la reforma de pensiones. Yo se lo digo con todo el cariño y respeto porque cuando uno mira un poco la historia reciente del país, lo que el movimiento No Más AFP generó hacia adelante, pasando por el estallido social, luego viene la pandemia y llegamos al cuento de los retiros, es impresentable, diputado, que se hayan tomado tanto tiempo para nada, porque la verdad es que hoy día el sistema de pensiones en estricto rigor sigue siendo el mismo sistema que teníamos antes del movimiento No Más AFP. Entonces, pudiendo generar un acuerdo político, ya que tanto les interesan las pensiones, al gobierno, a la oposición, no tengo idea, pudiendo sentarse en una mesa y decir, ok, este es un problema gravitante para el país. Hacemos un acuerdo político y consensuamos un proyecto. Tenemos un cambio de ministro del Trabajo, 2 puntos para acá, 2 puntos para allá, un organismo fiscal, no fiscal, las AFP que aparecen como un fantasma entre medio, y la verdad es que soluciones de fondo no hay. O sea, el gobierno, yo creo que la gran deuda, si es que el gobierno termina en 10 meses más y no hay reforma previsional, esa es la gran deuda que el presidente Piñera, entre muchas otras cosas, le va a dejar al país. A ver, yo primero espero que tengamos la reforma mucho antes. Segundo, yo comparto la molestia que tú expresas respecto de la demora en la tramitación de la reforma previsional. En el Parlamento, en la Cámara de Diputados, llegamos a un acuerdo gobierno y oposición en noviembre del 2019. Mira. Noviembre del 2019. Y lleva 19 meses parado en el Senado porque no lo querían tramitar. Entonces uno dice, esos 19 meses los perdimos. ¿Quién no lo quería tramitar? Los perdimos. ¿Pero quién? Diga con nombre y apellido, ¿quién no quería tramitar la reforma previsional? El senador a cargo de la Comisión del Trabajo, Juan Pablo Letelier, no tramitó durante 19 meses la reforma de pensiones. Perdón lo claro, pero así fue. Entonces, cuando uno dice, perdimos tiempo, claro que hemos perdido tiempo, y mucho y muy valioso. ¿Cuál es la razón de Juan Pablo Letelier para no querer tramitar esa iniciativa? Habría que preguntarle a él, porque nosotros hicimos un esfuerzo grande de todos los sectores para llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados. Nosotros... Sí, diputado, es que pongamos algunos datos sobre esa discusión, que yo esa de discusión previsional la he venido siguiendo. El año pasado, cuando estaba la reforma previsional en la Comisión del Trabajo del Senado, que preside Juan Pablo Letelier, la oposición en junio del año pasado,
presentó una serie de indicaciones para mejorar el proyecto, sobre todo, por ejemplo, ahí la más polémica, que el 6% vaya a un fondo colectivo y una serie de otras medidas. Y ahí después de eso, grillo, no se escuchó ninguna respuesta del gobierno, que sí, que no, que es malo, que es una locura o que es bueno, pensemos nada. Entonces también ahí hay un problema de la política, de todo, de derecha, de izquierda, de todo, una desidia con respecto a la reforma previsional. Yo no culparía al senador Letelier por todo lo que demoró esto, porque también ahí hubo un trabajo de la oposición en ese momento, yo encuentro bien serio. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero bien serio, y el gobierno, el oficialismo no dijo nada. No dijo, esto es una porquería, es malo, no dijo, es bueno, nada, no lo infló, no lo pescó. Está bien, en ese tiempo estábamos lo peor de la crisis sanitaria, en junio del año pasado, y quizá habían otras emergencias. Pero yo decir culpar al senador Letelier porque pasó mucho rato teniendo en cuenta esos antecedentes también me parece que es injusto. Diputado, al llegar una pregunta a usted, de acuerdo a lo que dice Roberto y siguiendo esa misma línea, una pregunta a usted directa. Ahora que el gobierno, y entiendo que usted lo apoya, aporte este 2% a la gente, a todo el mundo, a todos los que están en la AFP, a una cuenta individual, ¿no es ponerle más pelitos a la sopa para alcanzar un real acuerdo con respecto a las pensiones, donde oposición y gobierno por fin se pongan de acuerdo? Porque en el fondo le está metiendo un elemento, se está casando con un elemento que tiene que ir, que vayan a los recursos privados, no al fondo solidario, que era el gran tema en discusión, como dice Roberto. Primero aclarar una cosa, yo dije Juan Pablo Letelier porque me preguntaron quién era el presidente de la Comisión del Trabajo que no había despachado durante 19 meses la tramitación del proyecto de pensiones. Cuando el gobierno ingresó la propuesta de sistema de pensiones, los 6 puntos iban a la cuenta personal. Así ingresó a la Cámara de Diputados. Hicimos un esfuerzo, gobierno y oposición, para tener un punto medio y generar 3 puntos a la cuenta individual y 3 puntos a una cuenta colectiva solidaria intergeneracional. Esa fue la forma. Entonces, cuando se dice que desde la oposición hubo una propuesta de hacer el 6-0, o sea, todo un fondo, la verdad es que es como que nosotros digamos ahora que vamos a hacer una propuesta para que vaya todo al 6% de la cuenta individual. Obviamente hay que hacer esfuerzos de ceder por lado y lado si queremos sacar una reforma, porque lo contrario es simplemente poner la ideología de cada uno antes que buscar acuerdos. Eso me parece. Y lo otro, que no creo que sea ponerle más pelos a la sopa. Yo siento que durante décadas la gente pensaba que la plata de la AFP no estaban. Y eso es una realidad. Y ahora que la gente se da cuenta que está, nosotros digamos, hagamos un esfuerzo que tanto empleador como Estado puedan ir lentamente en el largo plazo devolviendo esos recursos, pero al mismo tiempo necesitamos sacar una reforma de pensiones. Y al final, tú sabes que hoy día una mujer que haya estado 8 años o 10 años en la AFP va a recibir mínimo cerca de 300.000 pesos. Entonces, esas son la verdadera reforma si es que queremos dignidad en materia de pensiones, y eso es lo que está parado hoy día. Juan Antonio, hola, ¿cómo está? Buenos días. Sí. Rodrigo Logan por acá. Quería hacerle una consulta. ¿Cómo salimos del zapato chino? Que nos metimos acá. Cuidado. Sí. Cuidado. ¿Cómo salimos del zapato chino? Que hoy día tenemos un proyecto de ley ya tramitado por el Parlamento. Y tenemos otro proyecto que está presentando el gobierno. Y hoy día podríamos tener el siguiente escenario: que el TC no acogiera el requerimiento del gobierno y que el gobierno haya presentado este otro proyecto del tercer retiro, y sería el 4.º retiro. O sea, sería pegarse un balazo en el pie. ¿Cómo salimos de eso hoy día? ¿Cómo se le ocurre a usted? A ver, primero aclarar que el segundo retiro, el que se pagó finalmente, fue el del gobierno, porque el de la Cámara de Diputados se rechazó. Por eso también cuando el gobierno se da cuenta ahora de que sabe que hay un tema de expectativa, de necesidades de las personas, que hace urgente poder presentar este retiro por parte del oficialismo. Y yo comparto lo que decían antes, me hubiese gustado que fuese antes, pero está ahora. Ahora, evidentemente nos metemos en un zapato chino. Sí, cuidado, si es que cuidado, lo pensé bien antes de decirlo. Si es que el Tribunal Constitucional llegara a rechazar, y por eso creo que es particularmente importante tramitar esto con la discusión inmediata que le ha puesto el gobierno. Yo espero que esto va a tener que ser notificado el día de hoy. Yo creo, no tengo la certeza, que va a ingresar por la Cámara de Diputados. Espero lo podamos despachar a más tardar el día miércoles para que se vaya al Senado
y trabajaremos obviamente el fin de semana Ya, diputado, para... pero ¿qué para ojalá pasaría? despacharlo. Insisto en la pregunta de Rodrigo Sí, Logan, que es podría- súper buena. ¿Qué pasaría si el Tribunal Constitucional no acoge la solicitud del presidente respecto del proyecto de la oposición? Habría 2 proyectos de tercer retiro. Bueno, si No, querés- no sé- ¿Qué no se pasaría lo en olvide- ese caso? No se le olvide que en el TC fue 5-5, ¿ah? Y dirimió María Luisa Abrán, la presidenta. O sea, fue 5-5. Ahora podría darlo vuelta y decir el TC, no, ¿saben qué? No es inconstitucional, porque esta vez recuerda que como prepararon el argumento se preparó sobre los votos disidentes del segundo retiro, o sea, para poder solucionar todos esos problemas. Y si tenemos, ¿qué pasa? O sea, eso es lo que me preocupa a mí. ¿Qué pasa? Que ya tenemos un tercer retiro hoy día aprobado por el Congreso y luego tendríamos el retiro del gobierno que vendría siendo el cuarto. Podríamos tener un tercero y cuarto, se ha puesto en esa... A no ser que el gobierno conozca de antemano la decisión del Es TC. que para allá quería llegar yo, eso es. O sea, No, eso es imposible saberlo, es un tribunal independiente. Sí. Así que no, el eso estricto lo... rigor- Saquémoslo de la sí, conversación. Pero diputado, Eso ayer es bacán, ayer la ministra Rubilar decía muy segura en un programa de TVN que no, que lo más probable que no iba a pasar. Ah, en Estado el- Nacional, ¿verdad? Sí, lo sí. que pasa es Claro, que iba a ser vetado ese proyecto. Confían en entonces, lo de la renta el vitalicia. proyecto del gobierno sería el tercer retiro, estaba muy segura de que no. O sea, de si el que- Tribunal Constitucional, a ver, el tercer retiro, el proyecto de segundo retiro se cayó por un voto dirimente. O sea, no digamos que tampoco hubo un Fue un voto... empate, fue Un empate 5-5, técnico, claro, un Entonces, voto el dirimente, riesgo de exacto. que efectivamente se vote distinto a como se votó la vez anterior, teniendo un voto dirimente, es amplio. Yo no lo daría por Claro. caído, digamos. A ver, pero aquí hay un tema adicional que se agregó, que es el tema, además de la renta vitalicia, algo decía recién Eso Roberto, es. Sí. que eso evidentemente es inconstitucional. Aparte, basta con escuchar todos los argumentos de algunos parlamentarios cuando hablaban de la reforma permanente y no del transitorio, y decían que esto había que hacerlo de una determinada forma porque si no el Tribunal Constitucional lo iba a rechazar. Y eso es, uno no puede estar 100% seguro, pero el 99% seguro que ante el mismo proyecto haya la misma votación. Si no, sería muy raro que un tribunal cambie en un pocos meses la jurisprudencia, sobre todo cuando se le agrega un tema de rentas vitalicias que, dicho sea de paso, y faltó ahí en la pizarra de Roberto, también se establece un sistema de apoyo para las personas que tienen rentas vitalicias para que puedan tener hacer un retiro, ¿no es cierto?, expliquemos de eso, sus fondos a través de un sí. préstamo solidario del Estado. Dejemos que Roberto lo explique, porque no es que le faltó, diputado, es que no lo hemos dejado terminar. ¿Sí o no, Roberto? Sí. A mí me Pero, había- pero sí le falta pantalla, va a tener que borrar No, algo. pero Sí. es una pantalla Lo que pasa dura. es que Voy a está tener que- complicado voy a el tener que borrar. proyecto que nos Bien, falta bien. pantalla. Muy bien, diputado Coloma. Oiga, 2 cosas que me habían faltado. Una, que este proyecto agrega impuestos a todas las personas que ganan más de 1.800.000 brutos. Esas personas, si hacen este tercer retiro del proyecto del gobierno, tendrían que pagar un impuesto de acuerdo a la escala del global complementario y sería más o menos algo parecido al segundo proyecto que también fue el del gobierno. Claro que ahí el corte era en 1.500.000 pesos, ahora sería en 1.800.000. Respecto de lo de rentas vitalicias, sí, también hay un retiro de rentas vitalicias. Esto es más o menos parecido a lo que tenía el otro proyecto, pero hay una diferencia. Aquí se establece hasta 10% de la reserva técnica. Voy a borrar acá entonces para poner, porque aquí también la gente que está con rentas vitalicias, los pensionados bajo el sistema de rentas no te había vitalicias, visto. Estaba preguntando van a por- poder hacer un retiro, pero desde la reserva técnica con un tope de hasta 2.900.000 pesos. Roberto, Eso es lo que ocurre con la... explica lo renta- que es la reserva técnica, por favor. Sí, la reserva técnica. Esto es súper importante, porque aquí, ¿cuál era la discusión faltó legal? ahí. ¿Cuál es la discusión legal que hay respecto de las rentas vitalicias? Que en las rentas vitalicias, uno cuando se jubila tiene que elegir 2 caminos. Uno es seguir en la AFP, eso se llama retiro programado, tu dinero sigue en la AFP, o irte a renta vitalicia, y eso significa que tú te aseguras una pensión que no va a bajar en el tiempo, incluso va a subir porque es en UF. ¿Cuál es la ventaja de eso? Entonces, que tú puedes tener una sobrevida bien alta y tu pensión no va a bajar, a diferencia de cuando te mantienes en la AFP. ¿Cuál es el problema aquí y por qué había el conflicto respecto de la posibilidad de un retiro de un 10% de los jubilados de rentas vitalicias? Que cuando uno se jubila por rentas vitalicias, le pasa todo el dinero ahorrado a la compañía de seguro a cambio de esa pensión que no baja. Entonces yo ya no tengo un fondo mío, no es mío, sino que ya es de la compañía de seguro.
Por lo tanto, no hay un 10% de nada. Entonces, en ese sentido, era súper complicado y ahí podría haber una suerte de conflicto legal, una suerte de expropiación, porque el dinero no es tuyo, sino que de la compañía de seguros. Entonces, para sortear eso, voy a la pregunta que me hace la Paulina Dayente Salazar. Se ve entonces la posibilidad de ir a la reserva técnica, que es un dinero que está ahí, que podríamos decir es un híbrido entre que es de la compañía de seguro y tuyo, y no habría visos de ilegalidad en eso, ni tampoco inconstitucionalidad. Es como una especie de adelanto, si lo quisiéramos explicar con pera y manzana, es de un adelanto de tu mención. Rodrigo, quizás tú me podías ayudar más con eso, porque tiene varias cosas leguleya. ¿Leguleya? Allá, ¿no es cierto? Pero es importante entonces que para que la gente lo entienda, que es como una especie de adelanto, y así entonces tú sacas ese 10% con un tope de 2.900.000, y eso es, va a significar que tu pensión de renta vitalicia va a ser inferior a la que tenías sin ese retiro. Sí. Rodrigo. Sí, no, yo quería ayudar, dale, quería aportar valor. Quería aportar valor ahí, como siempre. Es tu parte más específica de... Oye, no me digáis leguleyo, ¿ah? Porque eso es un insulto para los abogados. Ah, perdón. Lo que pasa es que la reserva técnica es una cantidad de dinero que tienen que dejar las compañías de seguro para asegurar las obligaciones de sus asegurados. Disculpen la... Entonces acá tenemos el problema, ¿es un 10% de todo el total que tenía o es un 10% de la reserva técnica que tenían para mi póliza de seguro? Segundo, hay algo que yo no estoy de acuerdo con. El 10% es de la reserva técnica. De la reserva técnica, ¿pero de qué? ¿La reserva técnica total o la reserva técnica que tenían respecto a mi póliza? Ahí no, eso no claro, está ondado, lo que ahí tienen. ¿Y dónde está? Pero hay algo que no estoy de acuerdo contigo cuando dices tú le entregas la cantidad de dinero a la compañía de seguro y la pierdes completamente. No, lo que yo tengo es una posibilidad de que me dice la compañía a mí que me va a entregar sí o sí una cantidad de dinero de por vida. En UF, por tanto, de eso sí yo puedo. Entonces, si yo sé que voy a recibir una cantidad de plata, yo puedo adelantar ese dinero con esa cantidad de plata. Esa es la lógica que hay detrás. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero esa es la lógica detrás de esto. El diputado Coloma nos quiere decir algo. Sí, solo aclarar dos temas. Primero, yo comparto la postura tuya respecto a que estos son recursos de las compañías de seguro y esa es parte del problema. Pero decir aquí que estos recursos salen a través de un préstamo del Estado para evitar todo este riesgo, no solamente de inconstitucionalidad, sino que de ilegalidad en caso de que incluso con un proyecto del Estado se pueda disponer de recursos de terceros. Aquí se ve cuál es la reserva técnica de la persona y el Estado le pasa esa plata a la persona y después cobra, por decirlo de alguna forma, a través de la empresa de rentas vitalicias. ¿Y por qué se hace esto? Para evitar esa ilegalidad. Y es el mecanismo que se ideó diputado también. Para evitar que... Buen punto, pero buen punto. Sí, no, un buen punto, pero también digamos las cosas como son por diputados. O sea, ¿por qué? Porque las mismas compañías de seguro estaban diciendo que algunas estaban en insolvencia. ¿Por qué? Porque habían tenido problemas, porque la gente ya no se está jubilando bajo la modalidad de rentas vitalicias, sino que está eligiendo el retiro programado precisamente para poder acometer al 10%. Entonces, también esta es una forma de llevarle o inyectarles capital a las compañías de seguro. Y también digámoslo eso, si es un gana-gana. Ahora, para que la gente... Perdón, aquí no hay inyección de recursos a las compañías de seguro. Aquí el Estado es el que pasa la plata y después la compañía es la que cobra y se la devuelve al Estado. Pasa a ser una especie de intermediario. Aquí no hay recursos adicionales para las compañías de seguro. ¿Y usted cree que la plata la tienen debajo del colchón las compañías en el tiempo intermedio? No, pues la trabajan. No, pues la pasan inmediatamente. El Estado le pasa la plata y la compañía se la pasa a la persona. Y después el Estado recauda y se la devuelve al Estado. Esa es la forma que se estableció. Aquí no hay plata ni para la FP por las 200 lucas, ni para las compañías de seguro para efecto de realizar las 200 lucas son 800 millones de dólares que llegan directamente y después la gente tiene que ir a retirarla desde la FP. Pero resulta de que en el tiempo intermedio entre que yo hago los trámites, la FP tiene ese dinero, si es justo, si digamos, si aquí no estoy criminalizando, estoy explicando. En ese dinero no lo tienen la FP debajo del colchón, lo trabajan, pues con ese dinero hacen más dinero. Pero van a ser como 3 o 4 días, está bien, es verdad, lo tienen. No, pues si se gana plata en esos 3 o 4 días. Pero se gana plata en no lo dejan. Sí, en esos 3 o 4 días se gana plata. Sí, insisto, bueno, puede ser diputado, si yo no estoy diciendo lo contrario. Días ganen algo, sí. Eso, pero obvio, pero digámoslo, para que la gente, entiéndame. Si lo que yo quiero es transparencia para que la gente diga, ¿y cuál es la letra chica? No, si no hay letra chica, ahora, es política. Es probable, diputado, amigos, que en el fondo, con lo de las rentas vitalicias en el Tribunal Constitucional no pasara, porque este era el punto más complicado, porque las aseguradoras no querían poner en riesgo esas platas. Entonces, con eso el gobierno efectivamente hizo un gol
al arreglar todo este tema de las rentas vitalicias y es más probable que eso avance más rápido, porque en el fondo la gente está ejerciendo presión para tener su platita ahora ya en la casa. Sí, yo... Perdón, Paulina, perdón, un comentario muy breve, José Antonio. Le escucho. No hizo un gol. El gobierno no está haciendo un gol. Aquí lo que está haciendo es hacerse cargo de una necesidad. Yo comparto que debe haber sido antes, y lo quiero ser bien claro, pero se está haciendo cargo de una necesidad que, de lo contrario, si es que se rechazaba en el Tribunal Constitucional, la gente de rentas vitalicias nuevamente iba a quedar sin ningún tipo de recurso, aun cuando se aprobó un bono de 100.000 pesos que era por primera vez bien, pero era bajo. Ahora va a ser un apoyo mucho mayor. Pero aquí no hay goles, aquí hay hacerse cargo de una necesidad, así como la devolución, así como las rentas vitalicias, así como las personas, los 3 millones de chilenos que no tienen... Diputado... Me refiero, diputado, me refiero a un gol en el sentido de que efectivamente, políticamente están entrando por un espacio que había que entrar, pero ahora estamos de acuerdo todos que un gol tardío, o sea, en el minuto, no sé, 88 punto no sé qué, recién, bastante tarde en el descuento entraron con esta ayuda. Pero entraron, que es lo importante. O sea, yo creo que hay una discusión de fondo que podríamos tener aquí y me imagino que ustedes estarán teniendo, porque el hacerse cargo, como dice usted, cuando uno dice nos estamos haciendo cargo, el gobierno, la oposición o quien sea, yo no quiero apuntar a nadie en específico. Lo que hay que hacerse cargo, diputado, es que la gente tenga que cambiarse la dentadura con esa plata, tenga que operarse con esa plata, tenga que comprar una tumba porque no tiene dónde enterrar a sus padres, tenga que pagar la educación de sus hijos. Eso es lo que hay de fondo y me gustaría saber qué está haciendo el mundo político por evitar que esto se transforme en el deporte nacional y que terminemos sacando el quinto, sexto, séptimo, décimo, duodécimo, porque aquí el Estado está eludiendo su responsabilidad. Se lo digo con todas sus letras. Vamos rápidamente a la calle porque hay un caso muy interesante con Tania a esta hora que